Este artículo de Rubén, el artículo está escrito ayer, un artículo magnífico, por el tema este de las, ya sabéis, de los pro-Putin o putinejos, como se les conoce en España. Bien, el artículo está muy bien planteado, porque si os fijáis, Pedro Sánchez apoya su ley de prensa o su futura ley de prensa sobre el presunto putinejismo de la derecha, la famosa fachosfera. Les acusa de estar al servicio de regímenes granujas, etc. Claro, es cierto que hay una parte de la derecha identitaria, que es muy putineja, eso es indiscutible, en fin, no hay más que tener ojos en la cara, pero es que en la izquierda también encontramos putinejismo. Otra cosa es que quizás lo sepan disimular mejor, pero hay putinejismo clarísimo. Y eso es lo que se pregunta aquí, porque además el título del artículo de Rubén es una pregunta que dice: ¿por qué se bombardea la fachosfera y no se habla de los altavoces prorrusos? Publicaba recientemente un artículo de New York Times que resultaba bastante ilustrativo. El texto abundaba en la estrategia que ha seguido el Kremlin en los últimos años para difundir su propaganda al margen de Russia Today y de Sputnik. Es decir, que esta televisión, estos periódicos que tenía, que operaban en Occidente hasta la guerra. Es decir, que durante mucho tiempo fueron sus principales plataformas en el exterior. Llama la atención porque la cabecera estadounidense hacía referencia a Canal Red, el medio de Pablo Iglesias, y a una de sus periodistas, que trabajó para los citados medios prohibidos en la Unión Europea desde el inicio de la guerra de Ucrania. Leí con atención hace un tiempo el libro La trama rusa de David Alandete, en el que se presentan una serie de indicios acerca de las maniobras que realizó el Kremlin para tratar de agrandar la fractura existente entre los independentistas catalanes, comandados entonces por Carles Puigdemont y el gobierno de España. El libro cita a personas como el empresario Oriol Soler, a quien sitúa como una de las cabezas visibles del entramado que se dedicaba a publicitar el proceso soberanista en el exterior. Incluso revela algún contacto entre Soler y Julian Assange, que habría intentado que todo el activismo asociado a Wikileaks se posicionara del lado de la Generalidad. El propio Soler fue imputado dentro de la causa Tsunami Democrático. Hay nombres que parecen lejanos a priori, pero que no lo son tanto. Hace unas semanas este empresario presentaba Abacus Future, un nuevo proyecto editorial y audiovisual que está presidido por Jaume Roures, y en el que participa Soler. Pablo Iglesias siempre ha negado la participación de Roures en Canal Red, al igual que el vínculo con Rusia de su medio de comunicación, pese a que entre sus colaboradoras se encuentra Ina Afinagenova, ex subdirectora de RT, la cual abandonó este medio tras el inicio de la invasión de Ucrania. Supuestamente es a ella la que hace referencia de New York Times. Sea como sea, el medio de Iglesias se erigió sobre una empresa llamada Melancholic Films SL, que contaba con Roures y con su hija Teya como administradores. Unos meses después de la puesta en marcha de este medio, ambos cesaron en esta función en detrimento del ex líder de Podemos. Pese a esta evidencia, han intentado en todo momento hacer creer que uno no tenía nada que ver en el proyecto del otro. Tampoco puede decirse que sea infrecuente que Iglesias difunda argumentos convenientes para el Kremlin y contrarios a los intereses de la OTAN y la Unión Europea. De hecho, circula por las redes sociales un vídeo muy elocuente en el que se observa al político madrileño defender a Pablo González, alias Pavel Rubtsov. Ya sabéis que le hicimos con Francisco en la Contracrónica a principios de este mes, si mal no recuerdo, a finales de agosto hicimos un programa. Acusado de espía, quien será condecorado por Putin, según han publicado varios medios de comunicación. El informe anual de seguridad de 2023 dedica un apartado al problema de la desinformación rusa y china, y a cómo España es uno de los objetivos de los ciberejércitos de estas potencias. Las tensiones globales están llevando a un incremento de la difusión de campañas de desinformación, entendidas estas como acciones llevadas a cabo por actores extranjeros, tanto de ámbito estatal como no estatal, con la intención de desestabilizar y polarizar a la sociedad y socavar su confianza en las instituciones. El Centro de Seguridad Nacional identificó hasta 83 campañas en este periodo. El periódico de Cataluña informaba el pasado julio de que el Ejército de Tierra ha encontrado a 179 altavoces de la propaganda rusa, conscientes o inconscientes, en España, los cuales cuentan con canales en las plataformas y en TikTok o están al frente de periódicos fantasma. Una lectura del libro de Alandete permite tomar conciencia de la singular estrategia de Rusia para intoxicar a la opinión pública occidental. Podría decirse que sus ejércitos digitales se centran en aspectos como el desgaste institucional de las democracias occidentales frente al auge de los BRICS y de autoritarismos como el chino o el ruso.
la inmigración ilegal o la crisis de valores de Occidente frente a la defensa rusa de lo tradicional. Digamos que su propaganda no discrimina entre izquierda y derecha. De hecho, Ignacio Torreblanca, jefe de la oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, abundaba en un reciente acto en Madrid, protagonizado por el propio Landete, en el que existen indicios de que la influencia rusa también salpica algunos medios asociados a la ultraderecha en España. Estados Unidos y el Reino Unido sospechan que este problema, de primera magnitud, ha estado presente desde el referéndum de Escocia de 2014 y el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación nació, en parte, con la vocación de proteger los legacy media y a sus periodistas frente a estos propagandistas pagados con Patreon, con colaboraciones o con fórmulas de otros tipos y conciertos de miles de seguidores. Hay hasta una decena de referencias en su texto. Una vez descrito este escenario, resulta todavía más obscena la estrategia seguida por Pedro Sánchez para desviar el foco del debate sobre la verdadera naturaleza de esta norma europea. Porque nació en un contexto de guerra fría digital y terrenal, pero el presidente español la centró en la fachosfera. Recordad cómo lo llamó, menudo cachondeo tuvimos con eso de la fachosfera hace unos meses. Bueno, tuvimos cachondeo durante días con la historia de la fachosfera, de hecho sigue todavía coleando. Es decir, esto es textual de Pedro Sánchez, los tabloides digitales de la ultraderecha, que son los que han revelado algunos de los asuntos más comprometedores sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez. A esta causa, por cierto, que es particular, la ha querido convertir en política. De ahí que nadie debería extrañarle que este intento de retorcer la realidad se le asigne el adjetivo de grosero. ¿Por qué el aparato de Moncloa? Esta es la cuestión. ¿Por qué el aparato de Moncloa y sus mariachis periodísticos no han hecho apenas referencias a la desinformación rusa y a los canal red de turno durante este proceso? Desde luego, el peso en el debate de esta amenaza exterior ha sido mucho menor que en el debate ideológico, hasta el punto que puede concluirse que Sánchez libra hoy una batalla contra la derecha mediática, que es la que está financiada por las comunidades autónomas del PP. ¿Y qué hay de los rublos, presidente? He aquí la cuestión. Es decir, es una pregunta muy pertinente por parte de Rubén Arranz, porque cada vez que se habla del putinejeo, se señala, ya sabéis, siempre a los mismos. No voy a decir nombres porque los conocéis todos. En fin, sabéis quiénes son. Y efectivamente, esos son putinejos, claramente. Son la pura narrativa del Kremlin, putinejismo en vena. Claro que tenemos, y les están, insisto, señalando todo el día. Bueno, yo soy el primero que lo digo. Pero hay otros putinejos, quizá no están en primera línea, quizá lo hacen de manera un poquito más habilidosa, pero no por ello menos putinejos, es decir, menos amenazadores para la democracia liberal y para Occidente, que es el pilar sobre el que Pedro Sánchez quiere edificar su nueva ley de medios, de este tipo de amenazas de la extrema derecha que quieren acabar con nuestra democracia y bla, bla, bla. Es decir, yo lo tengo clarísimo, que efectivamente hay gente en el lado derecho que quiere acabar con la democracia liberal, pero es que en el lado izquierdo también la tenemos. Claro, esto nos vendría a decir que realmente esta historia a Pedro Sánchez le interesa muy poco, o entre poco y nada. A él realmente lo que le preocupa es los periódicos cercanos al Partido Popular, esencialmente. Ya, es decir, que hablan mal de él y que están cercanos, o al menos que tienen publicidad institucional de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Pero claro, eso así no lo puede decir. De tal manera que se tiene que perder por toda esta historia del no, que es que esto es la ultraderecha, que nos quiere tal. Vamos, quizá evidentemente no se lo van a preguntar, pero quizá no estaría de más que algún periodista que tenga la oportunidad de hacerlo, aunque lo dudo porque este hombre se blinda bastante, de preguntárselo abiertamente. Es decir, hay lugares en la izquierda y en la extrema izquierda en España en los que se defiende de forma abierta además y sin ningún tipo de complejo, la invasión de Ucrania, las atrocidades que se están cometiendo allí. La parte, digamos, de la derecha o la extrema derecha ya la conocemos. Bien, en el otro lado. Y en el otro lado es, insisto, muy común. De hecho, antes de que apareciesen los putinejos actuales, que como sabemos se encuentran esencialmente en la derecha identitaria, los putinejos originales eran estos, de extrema izquierda.
Lo pudimos ver cuando empezó la guerra del Donbass, allá por 2014, la propia anexión de Crimea. Cómo se posicionaba mucha gente en la extrema izquierda en España abiertamente del lado putiniano. Podríamos pensar en este punto que qué tiene que ver Putin con, qué sé yo, Podemos, poco realmente. Es decir, la razón por la cual esta derecha identitaria defiende al régimen de Putin es porque consideran, en sus ensoñaciones obviamente, que el régimen de Putin es la Europa tradicional cristiana, la que se ha perdido aquí por culpa del posmodernismo y tal. Vale, que eso Putin lo organiza muy bien y lo sabe vender muy bien. Pero, claro, eso no encaja muy bien con la extrema izquierda. La extrema izquierda en Europa occidental es esencialmente woke o posmoderna. Están a favor, ya sabéis, del matrimonio gay, de todas las leyes que en España tenemos desde hace ya unos cuantos años. ¿Cómo puede ser que a pesar de todo apoyen de aquella manera a Putin? Bueno, pues porque Putin se ha declarado enemigo de la OTAN. Y no olvidéis que esa extrema izquierda es esencialmente comunista y su principal enemigo no olvidan cuál es. Su principal enemigo es el occidente liberal. Sí, al final aquí se ha producido una confluencia de intereses. Lo peorcito de Europa, que son fascistas y comunistas, han vuelto a encontrar un enemigo común. Simplemente eso. Un enemigo común que es, y a poner, aunque a actuar de manera más o menos coordinada. Claro, Pedro Sánchez ignora abiertamente uno de los lados, pues porque no le interesa demasiado, claro. Y porque además parcialmente los tiene en su gobierno. Que a veces olvidamos que Pedro Sánchez gobierna con la extrema izquierda. En ocasiones con tipos y tipas de un radicalismo que sorprende en toda Europa. Que cuando ven lo que están haciendo y diciendo los ministros en España, algunos ministros en España, no se lo terminan de creer. Es un espectáculo leer la prensa alemana o la prensa británica cuando comentan algo de España. Bueno, la gente está, claro, lo comparas la izquierda de aquí con la izquierda de Alemania o la izquierda del Reino Unido, que son izquierdas más o menos civilizadas, pero la nuestra no, la nuestra está completamente e irremediablemente echada al monte. Bien, al monte putinejo, pero el monte.